periodistas, ¿no? Los periodistas los últimos. Los no se toman la palabra y no dejan hablar a nadie. Bueno, vayan ustedes alternando, ¿eh? Alternando uno y otro, pero si no se van a sentir discriminados. Y que se identifiquen los que hablen y digan quiénes son. Juan Bolívar Díaz, director de prensa de Teleantillas, sí. Canales 2 y 13. Director de prensa del Canal 2. Es un periodista de mucha experiencia, fue embajador también y ha sido director de periódicos. ¿Dónde fue embajador? En el Perú. En el Perú. Presidente, hemos visto aquí en Cuba todos los rastros claros de la solidaridad y de la unión entre la República Dominicana y Cuba, desde Atuey para acá, que fue lamentablemente el primer exiliado de América. Y hemos sentido también los dominicanos la distancia que nos ha separado durante muchos años, pese a lo cercanos que estamos y a esos lazos históricos. Pero también sentimos que estamos en una coyuntura de acercamiento. Ha habido en los últimos tiempos intercambio incluso de reconocimientos entre usted y el presidente dominicano. Se ha comenzado un pequeño, digamos que un inicio de intercambio en el ámbito deportivo. Nos gustaría saber si se han identificado, primero, su criterio sobre esa solidaridad dominico-cubana y segundo, qué otra expresión, además de lo deportivo, podría tener ese acercamiento que vivimos en este momento. Bueno, ese es un tema que abordó Peña Gómez en un kilométrico reportaje, ¿cómo le llaman? Una kilométrica entrevista que me hizo. Un coloquio para el programa. Se habló de todo eso, desde el Indio Atoy yo lo mencioné, que se empezó hablando de Máximo Gómez, pero yo empecé recordando el primer dominicano que fue solidario con nosotros, que fue también el primer luchador por, digamos, por la, no voy a decir soberanía en el sentido moderno, pero por los derechos del país. Nadie tenía derecho a venir a conquistarnos aquí. Esa es la realidad. Los dominicanos lucharon bastante, creo que mucho más. Ustedes estaban más avanzados, más organizados, y la resistencia del pueblo de la población indígena en la isla dominicana fue mucho más activa que la que tuvo lugar en Cuba. Pero uno de los primeros que vino fue el Indio Atuey, y lo consideramos el primer luchador por la independencia del país. Después vino la historia de Máximo Gómez, pero muchos otros episodios relacionados con la solidaridad en todos los países que realmente han creado vínculos históricos muy sólidos. Y los países desarrollados, en particular Estados Unidos, que tenían interés en tener una cierta garantía o un cierto control de que los recursos iban a ser bien aplicados, de que esa masa adicional de recursos que se iba a poner en manos del banco realmente estuviera dentro de las condiciones de eficiencia y de solidez en cuanto a los recursos aplicados. Y se estableció un mecanismo por el cual, en última instancia, el directorio decide. El Caribe ha tenido sus propias características, son islas de distintos orígenes culturales, ¿verdad?, de ascendencia inglesa, francesa, etc. Un acercamiento para buscar los intereses regionales y aprovechar la región para salir de la pobreza. Esa nueva ola bolivariana y también integracionista que se levanta por el continente, yo creo que el eje de relaciones Caracas, Santo Domingo, necesita ser potenciado al máximo para avanzar de verdad hacia un polo de poder, porque el mundo que viene, el mundo del siglo XXI, afortunadamente no será bipolar ni unipolar, sino multipolar. Un verdadero placer y un privilegio tener hoy en el primer plano al presidente de Haití, el señor Leslie Manigat, un recio intelectual haitiano, de manera que tenemos mucho que conversar con la amabilidad del presidente Manigat. Tal vez sería bueno que empezáramos haciendo un esbozo de ese pasado de las relaciones entre Haití y la República Dominicana, lleno de muchos prejuicios. En términos históricos, tal vez usted podría decirnos, ¿cómo ve usted esas relaciones en términos históricos, relaciones dominico-haitianas? En primer lugar, yo quisiera decir mi satisfacción y alegría de dirigirme al pueblo dominicano en ese día particular, cuando celebramos el tercer mes
desde mi llegada al poder. Eso significa que la nueva era que empieza tiene hoy en día un momento importante, y es en ese día que se hace, la providencia hace que tengo la oportunidad de dirigirme al pueblo dominicano vecino y amigo. Ha luchado por la libertad desde hace muchísimos años, por la cual dio mi esposo Pedro su vida por buscar una democracia en Nicaragua. Los otros no, anteriormente uno era el gobierno, que eran de novedades de Somoza, y ahora es del gobierno sandinista, que es la misma cosa que el Nuevo Diario, son auspiciados, subsidiados por ellos. Son periódicos oficialistas. Oficialistas, sí. Así es que para nosotros el periódico ha sido una lucha constante, y yo he sido la heredera, como le digo, de esto últimamente. Estoy ahora de directora del periódico y muero con el periódico también. Uno no nace aprendido y hay que ser lo humanamente posible, no solamente para el periódico, sino para el pueblo de Nicaragua. El PLD tiene una línea que plantea la renuncia al presidente y vicepresidente de la República. Asumamos que eso se diera mañana. ¿Cómo sin concertación saca adelante un gobierno nuevo el país? En el Congreso Nacional, vamos a situarnos en ese escenario. El PLD no tiene ni remotamente mayoría en el Congreso Nacional. Necesitaría los votos del PRD o los reformistas. ¿Tú crees que no tiene mayoría? ¿El PLD? Sí. ¿En el Congreso? Sí. La Asamblea Nacional la integran las dos cámaras y tiene que tener la mitad más uno para elegir un presidente. Bueno. Por lo menos. Entonces, ¿de dónde lo sacaría el PLD si no es con un acuerdo político con el PRD o lo va a hacer con el Partido Reformista después de forzar supuestamente una renuncia del presidente Balaguer? ¿Tú no te has enterado entonces de cuál es el número de diputados del PLD? Sí, yo estoy enterado. Sí. ¿Cuántos son? Bueno, según lo que mi memoria me indica en este momento, la Cámara de Diputados está integrada por 120 diputados. Según lo que yo tengo entendido, el Partido de la Liberación Dominicana tiene aproximadamente 44 diputados, según lo que mi memoria me indica. Necesitaría 61 para tener la mayoría, lo que quiere decir que le faltan 17, ¿no? Y en el Senado, el PLD tiene 12 de 30, lo cual quiere decir que necesitaría 16 para tener mayoría, le faltan 4, más 17, le faltan 21 votos en la Asamblea Nacional para poder elegir un nuevo gobierno. Esos 21 votos tiene 2 el Partido Revolucionario Institucional o Revolucionario Independiente, PRI, y los otros, o usted consigue esos 2, si suponiendo que consigue esos 2, todavía le faltarían 19, que tiene que buscarlo en el PRD o en el Partido Reformista. Y esos pueden aparecer fácilmente. Entonces, pero el PLD juega al albur de a ver si aparecen fácilmente esos votos en una Asamblea Nacional, en una crisis nacional. Es que eso no es una elección. Eso no es una elección para designar funcionarios, para designar diputados, senadores, síndicos. Eso es una elección momentánea para un caso concreto. Comprende, para un caso concreto nada más. Son dos cosas diferentes. O sea que ni en ese escenario usted prevé la necesidad de un acuerdo político opositor. Se puede llegar a un acuerdo político. Lo que no podemos llegar es a una unidad entre el PRD o el Partido Reformista y nosotros. No, pero no estamos planteando unidad orgánica, profesor, sino alianza o acuerdo político para enfrentar la crisis. Las alianzas, acuerdos sí, alianzas acuerdo, no. Pero vamos a hablar entonces de acuerdo político para enfrentar la crisis, porque la alianza sería electoral, ahora no es, como usted dice, no estamos en elección, un acuerdo, una concertación para la acción. ¿Hay posibilidad de eso? Sí, hay posibilidad, pero eso no es lo que propone el doctor Peña Gómez, no es eso. Sí, eso es lo que ha propuesto, una acción común frente a la crisis, eso es lo que él ha propuesto. Sí. Eso es la base de un programa mínimo profesional. Por ejemplo, el doctor Peña Gómez está haciendo declaraciones favorables al gobierno, favorables al doctor Balaguer. El doctor Peña Gómez acaba de declarar que el PRD participará en la huelga, pero respetando la Constitución y al presidente de la República, ¿comprende? Cosas así de ese tipo. Pero profesor, esa es la posición del PRD y usted, yo creo que eso no
así como ellos no pueden cuestionar la posición del PLD y tienen que respetarla, ustedes tienen que entender que esa es la posición de otro partido. Ahora, dentro de esas diversas posiciones hay posibilidad de buscar acuerdos para sacar al país de la crisis. Eso es lo fundamental. Sí, pero no hay posibilidades de acuerdo con el PRD. O sea, no hay posibilidad. ¿Y usted no cree, profesor ¿Hay alguna otra Bosch, fuerza con la que haya posibilidad de acuerdo en este momento en el PLD? Cualquiera. Desata vientos de crisis en el país el debate sobre el Código de Trabajo. El PLD, el principal partido de la oposición dominicana, afronta las circunstancias más difíciles de su vida. Mientras tanto, en el ámbito latinoamericano, esta semana la Organización de Estados Americanos volvió a mostrar su impotencia frente a un nuevo dictador latinoamericano, en este caso Alberto Fujimori, autoproclamado presidente por decreto del Perú. La OEA no puede hacer nada frente a Fujimori en este momento. Como siempre, en nuestras acostumbradas secciones, lo que pasó, lo que viene este fin de semana, creencias, cosas añejas. El profesor Juan Bosch explicó que fue un error haber admitido en el PLD a militantes de varios grupos de izquierda sin que pasaran el proceso de los círculos de estudio. El país está lamentablemente todavía discutiendo lo que es un código de trabajo. Un código de trabajo que nos llega inconcluso a finales de siglo y en un momento en que exactamente hoy la OIT acaba de decir que República Dominicana se encuentra en el extremo peor de la cobertura social en América Latina. La suerte de Fran Cabral, el zar de la comunicación, o más bien del espionaje telefónico. Aprobadas las reformas electorales en el Congreso Nacional, ahora tenemos una junta sin cabeza y sin dinero. Con la presencia de una comisión de legisladores y la mediación de la Iglesia Católica, se reanudó el diálogo entre obreros y patronos sobre las modificaciones al Código de Trabajo. Las conversaciones se reiniciaron el jueves y el viernes ambos sectores entregaron observaciones a los puntos ya aprobados en primera lectura por la Cámara de Diputados. Pero obviamente que de haber sospechado que le iba a tocar un destino tan fuerte, usted se hubiera preparado más en el campo específico de la política, ¿verdad? No pienso. No, escogería el mismo camino de volver a comenzar. Pienso que sí, que iba a seguir por el mismo camino, porque cuando acepté de ir como candidato, el día 18 de octubre 90, era para contestar a la llamada del pueblo haitiano, no de todo el pueblo, pero de la mayoría del pueblo, y sabía que eso iba a ser un sacrificio, dado que en mi vida de cristiano, de sacerdote en aquel tiempo, el sacrificio estaba en el camino de cada día, así que hoy día sí tengo que seguir haciendo el mismo sacrificio, viviendo en el amor concreto, entregándose por los demás. Pareciste aferrarte al optimismo y a la esperanza de que la salida que se dio a la crisis, bueno, fue ya después de consumada la crisis lo mejor.
pero tú mismo formaste parte de la comisión de verificación y diste una gran credibilidad a ese trabajo, y todo el mundo sabe que fuiste un batallador en defensa de los procedimientos democráticos a nombre de la sociedad civil y como representante del mundo académico. No fue definitivamente una expresión de la precariedad, de la orfandad institucional, el hecho de que la presión extranjera jugara un papel tan determinante en que por lo menos se buscara un paliativo. ¿Hubiese habido salida, digamos, más o menos pactada entre los dominicanos sin la presión extranjera, o hubiera habido imposición absoluta? También, como Frank te indicó, yo tenía apuntado aquí de los datos importantes a significar, fue la presión internacional, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, que jugó un papel determinante en todo lo que aconteció como solución. Como también hay que señalar silencios significativos de sectores importantes de esta sociedad. Solamente nos resta exhortarlos a que cumplan con el deber cívico de acudir este jueves a las urnas electorales con la firme esperanza de que esta vez no haya traumas, que no haya arrebatos postelectorales y que todos puedan ejercer el derecho al sufragio, todos los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas, pasado mañana jueves, sin que haya ninguna alteración del orden ni ninguna privación del derecho a votar, ni siquiera de un solo de los dominicanos o de las dominicanas. Esa es la expectativa que tenemos nosotros, con la esperanza de que cada uno reflexione. Mañana será un día de recogimiento, vamos a decirlo así. El proceso de votación esta vez va a ser más difícil, hay que decírselo a la gente, que se preparen para hacer un esfuerzo de paciencia, porque van a necesitar por lo menos de promedio unas 3 horas para votar. Nosotros estamos enviando más dominicanos hacia el exterior todos los días que los que nos están llegando ahora. Por las dos vías, por la legal y por la ilegal. Por la legal y la ilegal. La cola frente a la embajada americana. ¿Cuál es la todos propuesta? Los días más larga. Sí. Y las yolas, ¿cuál es la propuesta para combatir y para darle atención a la comunidad dominicana que reside en el exterior? Sería bueno completar ahí para que usted pueda hacer una respuesta global. ¿Qué pasa con los cientos de miles de mujeres que están en Europa y que el Estado realmente ignora esa situación de las nacionales y son vejadas, maltratadas precisamente por su condición de negras, de mujeres, de pobres? Y lo de Estados Unidos que apunta Juan Bolívar también. Sí. La migración de ciudadanos de países tercermundistas o países subdesarrollados a países desarrollados no es exclusiva de República Dominicana hacia los Estados Unidos, ni de los haitianos hacia aquí, porque nosotros vimos muchas migraciones en los años 70 y 60 de españoles a Suecia, de italianos a Alemania, etcétera, buscando mejores condiciones de vida. El gasto público, básicamente la forma en que se va a ejecutar lo relativo al gasto público, está determinado por un concepto que para nosotros es el determinante, el concepto de equidad social, concepto de justicia social. Ahora mismo, uno de los problemas dominicanos no es tan solo la pobreza crítica, no es que tengamos 2.500.000 dominicanos en una situación de indigencia total, es que también el otro problema correlativo que tenemos es relativo a la desigualdad social. El 20% más rico de la población controla más del 50% de la riqueza nacional. El 20% más pobre solamente dispone del 4.4% de la riqueza nacional. Entonces, tenemos un problema de una gran desigualdad. Hace apenas algunos años en mi país había fraudes electorales, había desconfianza en las autoridades electorales y todo eso ya lo superamos. Con eso no está superada toda la democracia, solo la parte formal, pero en gran medida se debe a instituciones de carácter internacional como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Bueno, tal vez valdría la pena mencionar que a diferencia de décadas anteriores en el continente, hoy la mayoría, la casi totalidad de gobiernos han sido producto de un sistema democrático. Un sistema democrático que en unos países ha avanzado más, se ha solidificado más y en otros, con algunos matices, pues son frágiles nuestras democracias. Democracias restringidas y puramente políticas que practicamos, especialmente en América Latina, no son democracias para todos, son democracias en realidad para un grupo
aventajado económicamente. Y eso debe irse modificando progresivamente para ampliar la democracia hacia las áreas económicas y sociales que son fundamentales. Uno de los problemas que se le ha creado a la democracia en América Latina es que los líderes hemos prolongado excesivamente nuestro liderato y hemos impedido la conveniente y necesaria renovación generacional. Yo hoy no ando en aspiraciones de ser candidato presidencial, ando en el propósito de contribuir con mi liderato a abrirle las oportunidades a las nuevas promociones de venezolanos. Cuando la verdadera salida debería ser la integración, estamos pues realmente muy atrasados en ese particular, entre otras cosas porque no hay una real conciencia de solidaridad, no hay una plena comprensión de que actuando cada uno de nosotros por separado, realmente el desarrollo tardará muchísimo más. Cuando yo acuñé la palabra narcoterrorismo, ironizaron, se rieron, dijeron que yo estaba exagerando, que no había tal cosa, que era una leyenda. Ahora ya está comprobado que tuve razón. Yo quisiera pues por eso decir al pueblo dominicano y especialmente a la juventud, ya que no tienen este fenómeno aquí, que se cuiden de él, que eviten la violencia. La violencia nada construye. Un presidente chileno muy famoso, Arturo Alessandri, decía, el odio nada engendra, solo el amor es fecundo. Y esa es una gran verdad. La violencia, claro, en algunos sitios ha conducido a éxitos pasajeros, pero por lo general no conduce al gobierno. Conduce a la cárcel, a la pobreza, a la miseria. Y a madrugar hoy para tenerlo aquí esta mañana en 1+1, es un abuso traer a un chileno aquí a esta hora, ¿verdad, presidente? No, para mí es muy grato. La verdad es que no estoy acostumbrado a programas de televisión a esta hora. En Chile son en la noche, es al revés. Pero sí, ha sido muy grato poder estar con ustedes y a través de ustedes con los telespectadores. Tal vez usted pueda ayudarnos a entender qué es lo que hay que hacer, cómo es el esfuerzo para superar la pobreza. Hay un gran dilema en América Latina entre democracia que solamente tiene expresión la mayoría de las veces en el ejercicio del voto, pero a la hora de la distribución de los bienes, del ingreso, en el acceso a los servicios, a la modernidad, una gran parte de la población sigue sumida en la pobreza. ¿Cómo ve usted ese dilema y qué es lo que tiene que hacer el sistema político, partidario para salir adelante? Bueno, yo no creo que se pueda poner como una antítesis democracia o derrota a la pobreza. Yo creo que una cosa es el desarrollo político, que se expresa en vida democrática, que se expresa no solo en el derecho a voto, sino que en el respeto a los derechos humanos, fundamentalmente a la libertad, y que se expresa en la participación, que aparte del voto se expresa en la libertad de opinión, en que se pueda decir por la prensa, por la radio, por la televisión, hablar libremente y sin miedo, que se expresa en la posibilidad de los distintos sectores de la sociedad de organizarse y luchar por sus propios intereses o sus propias visiones. Y otro es el tema económico, cómo se derrota la pobreza. Yo creo que el tema de derrotar la pobreza exige, por una parte, aceptar la necesidad de una economía sana. Economía sana significa no gastar más que lo que se tiene. Bueno, continuamos esta conversación con el doctor José Francisco Peña Gómez en su residencia de Cambita. Esta mañana o en el día de hoy probablemente sale para Nueva York para hacer su chequeo médico. Hay que darle las gracias al doctor Peña Gómez, que tuvo la generosidad de recibirnos en su casa. Él pudo haber suspendido esta entrevista y dejarla para posterior, pero la habíamos pactado ese día y quiso hacerla de cualquier manera para también dar cuenta de su salud, como he hecho al principio de la misma. Doctor, usted conversó con el presidente Leonel Fernández la semana pasada, tal vez tuvo oportunidad de expresarle alguna de esas inquietudes y distensionar un poco las relaciones. No hubo oportunidad. No, pero mira, en realidad no hubo tiempo
En lo personal, Leonel y yo no tenemos una mala relación. Yo llegué al ayuntamiento, Juan Bolívar, ganando 3.000 pesos. Le aumentamos en 3 oportunidades el salario de los empleados y trabajadores. Y yo me quedé ganando los mismos 3.000 pesos. Cuando ya el peso dominicano se había reducido a la tercera parte. O sea que nuestra actuación, nunca cogí un galón de gasolina. Nunca permití que mis escoltas fueran a buscar gasolina. Nunca acepté que el ayuntamiento me pagara un pasaje al exterior. Aprovechaba muchas veces los servicios que el gobierno requería de mí y me daban $1.000 o $2.000 para lo que nunca me daba. En tercer lugar, en ese tiempo que estuve ahí, no usé nunca una placa oficial ni vehículos del ayuntamiento. O sea que es un ejemplo, yo creo que, igual que es un ejemplo Juan Bolívar, y esto yo tengo que decirlo. Mira, los partidos políticos hemos cometido muchos errores, pero también hemos tenido muchos aciertos. Tú sabes que las exoneraciones se degradaron y que en el año 94, creo que fue, ¿no? Sí, o 96. 94 fue la fiesta de la... Sí, bueno, en el 96. Nosotros fuimos el primer partido que dijimos, no más exoneración. Entonces tiene que acabar, yo no acepto una exoneración más. Y los otros partidos tuvieron que seguir el ejemplo, igual que con las mujeres. Entonces, vino el financiamiento. Pero yo gasté 140 millones de pesos en la campaña presidencial, con las 2 vueltas. Y obviamente ese dinero no nos va a alcanzar. Ya nosotros llevamos gastado 19 millones. Y casi le hemos mandado poco dinero al interior. Pero te voy a decir una cosa. Tampoco le hemos pedido dinero a los empresarios para el financiamiento de mi campaña. A nadie le pedí un centavo. Ni tampoco he mandado a ningún dirigente del PRD, alto o pequeño, a pedir a los empresarios. Porque los otros días leí que los empresarios condenaban la voracidad. En el caso del PRD, eso no es verdad. Lo he prohibido terminantemente. Su compromiso como escritor se afianzó. ¿Usted siente un mayor peso ahora que usted es una figura universal después del Premio Nobel de Literatura? Don José, ¿siente que tiene una responsabilidad mayor con las expectativas que la gente que encuentra a su paso por el mundo? De alguna forma sí, porque claro, el hecho de que uno tenga el Premio Nobel lleva que algo que diga o algo que haga, aunque sean coisas insignificantes, en menos de 24 horas dan la vuelta completa al mundo. Lo que es un riesgo, porque uno no solo es capaz de decir cosas inteligentes en su vida, a veces le salen por la boca tonterías. Y ahí la tontería dará, igual que la otra declaración muy inteligente, dará la vuelta al mundo. Agradezco infinitamente al honorable Ayuntamiento del Distrito Nacional por la distinción de que me hace objeto. Como hijo orgulloso de esta ciudad heroica, que se levanta una y otra vez, que reverdece y se recupera de las adversidades de la naturaleza y de la depredación humana, y que a pesar de su expansión y hacinamientos, sigue siendo un hábitat hermoso y envidiado por los visitantes. Gracias a la Asociación de Periodistas Profesionales y al Movimiento Convergencia, especialmente a Oscar López Reyes, que tanto se empeñó en este acto, a pesar de mis ruegos para que moderara sus ímpetus afectuosos. Gracias a Telentillas y sus ejecutivos y a los compañeros del departamento de prensa, especialmente a Pepín Corripio, que tomó tan en serio este reconocimiento, pero sobre todo por la comprensión y el respeto que ha tenido por el trabajo profesional de los periodistas, razón por la cual llevo ya casi 12 años en Telentillas. Gracias a la Universidad OIM, al Centro de Información y Comunicación y a la Fundación Economía y Sociedad de mi pueblo natal, San Pedro de Macorís, por estas placas que tendrán la virtud de recordar continuamente la hipoteca social de periodistas y del periodismo. Mi agradecimiento a compañeros y compañeras, exalumnos y exalumnas que me han nutrido en estos años. Son tantos hermanos que no los puedo contar, ni nombrar. Me satisface, eso sí, que muchos y muchas de los que conocí en las aulas ocupen puestos relevantes en los más diversos medios de comunicación,
desde directores de diario, jefes de redacción y de información, editores, productores, destacados columnistas y reporteros. El tiempo ha sido hermoso, el trabajo fuerte, quedan las grandes satisfacciones espirituales. No me estoy retirando todavía, pero prometo que lo haré a tiempo para disfrutar del descanso y la lectura, y hasta para realizarme en la ternura de una guardería infantil con amplio jardín. Ya por ahí anda mi sobrino nieto, que también vino a este acto, el más joven de todos, que acaba de cumplir un año. Vamos a agradecer a la doctora Milagros Ortiz Bosch, precandidata presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, vicepresidenta del mismo, senadora del Distrito Nacional, por haber aceptado este debut hoy aquí, abriendo esta serie de entrevistas, de debates sobre las propuestas de los candidatos, los programas, las propuestas que tienen frente al electorado, que se ha debatido poco. Vamos a debatirlo esta semana con los precandidatos del PRD y la próxima con los del PLD, para adelantarnos a las dos convenciones, la de este domingo 20 y la del domingo 27. Doctora, vamos a empezar por ver cuáles son sus motivaciones, para qué se ha lanzado usted, una mujer tranquila de su casa, como dice el pueblo, a buscar una precandidatura, una candidatura presidencial por un partido. Yo he sabido vivir en mi casa y también vivir en la sociedad, porque ciertamente los años que tengo actuando, junto con todos los dominicanos, con los partidos políticos, con las ONG, con la sociedad, yo creo que es de larga data. ¿Por qué buscar el poder? Quizás la manera de decirlo más simple es quizás porque yo pienso y sostengo para mí, en mi interior, que tengo mucho amor por la gente. Cada nuevo siglo. Así el siglo XXI va a aparecer como una muchacha viceañera que se abre el pecho para que vea el esplendor de su naturaleza desnuda y ante la cual se van a precipitar las inmensas muchedumbres ansiosas de placer. España es hoy día una de las 10 naciones más desarrolladas del mundo, enclavada aquí en el centro de Europa, cuyo presupuesto solamente en materia de salud tiene una inversión muy alta. En seguridad social, en salud, en todos los servicios sociales, España está invirtiendo hoy día el 56% de su presupuesto. Y para que tengan una idea, solamente para el sector salud se va el estimado de $725 per cápita al año. Eso, multiplicado por la cantidad de pobladores de España, arroja unos 5.800 millones de dólares al año en el sector salud, que equivalen mucho más que nuestro presupuesto. Equivalen a 92.800 millones de pesos, que es casi 2 veces el presupuesto nacional entero de la República Dominicana. Nada más para eso. Sí, naturalmente que, ya tú lo dijiste, este es un país desarrollado, pero precisamente uno de los signos del desarrollo es la educación y la salud, son fundamentales. Nilo, ustedes han estado promoviendo una reforma fiscal, básicamente a partir de una reforma arancelaria, que sigue siendo la fuente principal de ingresos del Estado Dominicano, de ingresos fiscales. ¿Podría explicar un poquito hacia dónde apuntan esas reformas? ¿Qué acento le podría dar un gobierno encabezado por usted en términos de redistribución del ingreso, es decir, de mayor cuota de aporte, mayor aporte de los sectores clase media y de altos ingresos en el país? Bueno, todos conocen las reformas que están depositadas en el Congreso Nacional. La República Dominicana ha tratado de salir de su aislamiento internacional. En 1994, según un estudio que se hizo, solo 6 países de América Latina no estaban perteneciendo a ningún mecanismo de integración, ni regional, ni subregional, ni bilateral, y la República Dominicana era uno de esos países. El gobierno nuestro ha tratado de romper ese aislamiento y hemos establecido negociaciones con Centroamérica y con el CARICOM. Con Centroamérica están firmados los acuerdos de integración y avanzamos en las negociaciones con el CARICOM. En función de esos acuerdos, la República Dominicana tiene que tener aranceles más o menos en el mismo nivel de los países con quienes nos vamos a integrar.
y hemos depositado en el Congreso Nacional un desmonte arancelario en la proporción en que demandan esos acuerdos internacionales. Ahora, el desmonte de esos acuerdos, de esos aranceles, conllevan la pérdida para el Poder Ejecutivo, para el Estado Dominicano, de recursos que están comprometidos con programas de desarrollo nacionales. Y hablamos de pérdida en un primer año de 5.000 millones, que oscilan entre 5 y 7.000 millones de pesos. Y entonces hemos planteado una reestructuración de la estructura tributaria de la República Dominicana que nos permitan conseguir los recursos que se pierden por un lado con el incremento de otros mecanismos impositivos que permitan que lo que se pierde entre por otro lado. Y en ese sentido entonces está el proyecto de reformas que hemos planteado con la modificación del impuesto a los bienes y servicios que se conocen como ITEVIS, que buscan compensar la pérdida como consecuencia de la reducción de los aranceles. La Sonlan le va a dar el dinero a cada uno de los contratistas. La Sonlan no tiene un chel en que caerse muerta. Bueno, no acaban de suprimir. El dinero que no acaban de suprimir el contrato de los 200 millones de dólares del otro, porque y no dijeron las autoridades que fue que el Palacio dijo en una nota de prensa que se dijo que se suprimió no porque fuera irregular, no porque en realidad eso es un segundo presupuesto paralelo, no porque tuviera una serie de vaguedades, porque no tuviera presupuesto, sino porque la Sunlan no tenía dinero. Pero es que la Sunlan no tuvo dinero en el primero tampoco. Y eso es lo que el presidente y el gobierno insisten en hacernos creer, que la Sunlan dio un dinero, que ella ha financiado a los contratistas. Y eso no es cierto. El dinero fue fruto de unos pagarés que el Estado Dominicano se comprometió en el ámbito internacional y que se vendieron a nombre del Estado Dominicano, en cuyos textos de los mismos pagarés se establece la responsabilidad del Estado Dominicano con esos pagarés. ¿Por qué firmó Félix Bautista los pagarés y no la Sunlan, si la Sunlan es la que aportaba el dinero? Porque el financiamiento del Estado, no de la Sunlan. Los pagarés están firmados por Félix Bautista, con un poder del presidente de la República. Y en ese mismo texto de los pagarés se afirma que ellos son asumido con la completa credibilidad y crédito del gobierno dominicano. De manera que el dinero, los bancos que dieron el dinero, el que aportó el dinero, no fue a la Sunlan, fue al gobierno dominicano que le dieron el dinero, se le aportó el dinero y por lo tanto el endeudamiento es del gobierno dominicano. La Sunlan no ha puesto un chele, la Sunlan lo único que hizo fue que vendió, hizo de agente vendedor de los papeles y de los pagarés en el mercado internacional. Y esa es la realidad en dólares. Como en dólares se van a pagar. Razón por la cual si el dinero era del Estado que los vendió bajo su responsabilidad de pago en el mercado internacional, tenían que haber entrado al Estado el dinero. Y de ahí es que viene la pregunta, ¿dónde están los cuartos? Es decir, ¿quién tiene el dinero? ¿Quién ha tenido los 130 millones de dólares? Con otros agravantes. Acuérdense que ese contrato, eso fue en mayo del año pasado, que se emitieron los pagarés, y que el contrato suponía que las obras se terminaban en un año a partir de su firma. ¿Qué ha hecho la Sunlan con el dinero si la Sunlan cogió el dinero durante 17 meses? Porque las obras todavía hoy no se han realizado, apenas están a nivel de echándole, abriendo hoyos. Zapata. No se han hecho las obras. Entonces, ¿dónde están los cuartos? ¿Quién los tiene? La Sunlan. ¿Y por qué el Estado Dominicano tenía que pasarle a la Sunlan un dinero que vendió? Es decir, una operación que hizo bajo su responsabilidad, con la firma de un secretario de Estado, y que el dinero tenía que quedarse en la mano de una empresa durante 17 meses. Esas son las cosas que uno no puede entender, aunque la haya explicado el presidente de la República, porque todavía yo creo que ya llegamos en el país, deberíamos haber llegado hace tiempo, a una etapa en la cual se puede disentir del presidente de la República. Hay muchísima gente en este país que le tiene miedo a eso, pero hay otros que hace mucho que perdimos ese miedo. Vincho Castillo. No, pero Vincho, eso es. Vincho y los abogados de Baninter, del presidente Baninter, merecen un gran reconocimiento. Sí. Son los únicos en el mundo que uno ha oído decir que celebran como una victoria una sentencia en la cual a su cliente lo condenan a 10 años de cárcel y a pagar 64.000 millones de dólares de indemnización. Yo nunca había imaginado que alguien que recibe una condena de esa naturaleza pudiera expresar satisfacciones como la que expresaron esos
buenos abogados. De manera que, viéndolo bien, yo creo que ellos son los jugadores más extraordinarios, no solo de la semana, sino del año y posiblemente hasta del siglo. De la bolita del mundo, de como decía Jean Veneno. Sí, señor. De manera que yo propongo que se lo demos a ellos, ese premio. Y además por la definición que tienen del abuso de confianza. Eso sin dejar de reconocer que ellos han tenido algunos éxitos en ese proceso. Por ejemplo, que al fin de cuentas la sentencia Van Inter se asemeja bastante, excepto por los 10 años y los 64.000 millones de pesos. Se asemeja en casi todo lo demás a las propuestas que ellos hicieron para transacción al Banco Central el año pasado. Por supuesto, falta una segunda ronda, una segunda vuelta, y ahí en la segunda vuelta, pues, quién sabe, a lo mejor la justicia se reivindica, o a lo mejor ellos entonces terminan de conseguir la propuesta original del año pasado, que era hasta de 3 a 5 años de cárcel que estaban dispuestos a aceptar, de 3 a 5 años de cárcel, y devolver esos bienes que ya ellos en la sentencia se reciben, que ya ellos anunciaron, la por joya supuesto, de la corona, menos el listín diario, y devolver esas otras cosas que están ahí, que ellos han devuelto. Dijeron que sin que le tocaran a Vivian ni a Jesús Troncoso Ferrúa, porque esos eran hombres de confianza, y además que, bueno, que a él y a cosas no lo condenaran ni por lavado de activos ni por abuso de confianza, de manera que hay que reconocer que no les ha ido tan mal, excepto los 10 años de cárcel que hay hasta ahora y los 64.000 millones de pesos que hasta ahora se supone que deben devolver. Claro, el secreto mejor guardado de la historia es cómo le van a cobrar esos 64.000 millones de pesos a Ramoncito. Vámonos con Juan Bolívar Díaz, que estuvo con nosotros sentados hace instantes y salió a una reunión, está vía telefónica. Juan, muy buenos días, cuéntanos. Bueno, ya es oficial que hay una crisis en el sistema de la Junta Electoral. La Junta ha estado consultando con los partidos hasta la posibilidad de suspender las elecciones el día de hoy. Es una situación de que aparentemente un alto porcentaje de los centros no han podido operar el equipo y el porcentaje es tan bajo que no alcanza el 20%. Entonces, en esas circunstancias, aparentemente lo que se está discutiendo en los altos niveles de los partidos políticos han llamado a los candidatos presidenciales y aparentemente la Junta se inclina por la suspensión de la votación. Bueno, eso es lo que hay ahora mismo. Estoy en una zona de partidos políticos. He estado conversando con algunos dirigentes de los máximos niveles de los partidos y parece que están en discusiones sobre el particular de qué le van a responder a la propuesta de la Junta Central Electoral. Sí, una propuesta de la Entonces Junta. ya existió una propuesta a ciertos líderes y partidos de que se evaluara la posibilidad de suspender. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en los altos niveles de los partidos, y los partidos de oposición aparentemente están buscando ponerse de acuerdo entre todos. Ya. Bueno, volveré con usted, don Juan. Gracias por esta primicia. Gracias a Juan Bolívar Díaz, editorialista y director de información de Informativos Teleantillas. Ha dado una primicia. Oficialmente la Junta Central Electoral se ha comunicado con los líderes de varios partidos políticos para transmitirle la idea de suspender las elecciones municipales.